Ahora sí, ah, muy buenos días nuevamente y bienvenidos al segundo día de ponencias. Es un gusto contar con su presencia en esta nueva jornada donde seguiremos aprendiendo sobre un tema clave en el ámbito de la ingeniería clínica y equipamiento biomédico. La ponencia del día de hoy se titula Errores invisibles. ¿Qué puede salir mal sin una correcta verificación de equipos médicos? Este es un tema crucial que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las pruebas, controles y verificaciones técnicas en diferentes entornos donde la precisión y seguridad pueden marcar la diferencia. Esta ponencia está a cargo de la ingeniera Mara Ruxio, quien se desempeña como especialista de producto para la línea Rigen Latam. Y también contamos con la valiosa participación del ingeniero Alexis Muñoz, gerente de proyectos de la empresa M2Tech, que nos acompaña como ponente colaborador. Ellos son profesionales con sólida experiencia en verificación y gestión de equipos médicos. Estimada ingeniera Mara, ingeniero Alexis, ¿nos logran escuchar correctamente? Sí, Sí. sí, todo bien, Gianmarco, gracias. Perfecto, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para dar inicio a esta interesante ponencia. Adelante. muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Alexis Muñoz, gerente de proyectos de la empresa M2T. Gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a hablar de algo tan importante como es la verificación segura de equipos médicos, en especial de monitores de signos vitales. Hemos preparado ahí una pequeña demostración al final para que lo puedan ver. Pero hoy tenemos el gusto de contar con la participación de una invitada especial, que es la ingeniera Mara Rusio, la especialista en producto de Rigel Medical, quien nos va a acompañar con su experiencia y también nos va a mostrar el uso de simuladores y analizadores eh, para permitir detectar fallas, ¿no? Que algunas veces a simple vista no las vemos. Y eso es lo que queremos hacer hincapié en esta presentación, ¿no? Como les comentaba, al final de la sesión vamos a tener una demostración realizada por nuestro personal técnico de M2T, donde vamos a contar con equipos, un analizador de seguridad eléctrica, un Rigel SafeStep 60 y un simulador de paciente, modelo Unisim, con monitores de signos vitales para poder hacer una práctica y que ustedes puedan visualizar eh, cómo se realizan estos procedimientos o protocolos, ¿no? Entonces, nada, vamos a la pregunta inicial, ¿no? Que alguna vez nos cuestionamos un poco con Mara de cómo poder mostrarles eh, esta singularidad que algunas veces no se ve, ¿no? Y la pregunta es simple, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que un monitor puede mostrar signos vitales incorrectos? Es una pregunta que nos lleva mucho a pensar, porque algunas veces damos por sentado de que lo que te dice tu monitor realmente es cierto. Y nos ha pasado en la práctica que realmente ni siquiera en los mantenimientos nos dicen cambia los sensores, sino que llega una llamada a X día donde la usuaria indica que hay un error en la saturación o no sé, la temperatura está inadecuada. Ese tipo de errores ni siquiera lo ve el área de mantenimiento en los mantenimientos preventivos o predictivos, si así decirlo, ¿no? Sino el usuario. Y ahí está el problema, ¿no? Porque cuando el usuario ya interviene a, a comentarnos que estos errores ocurren, ya pasó algo con el paciente. Y es algo que no podemos permitirnos, ¿no? Entonces, cuando decimos y repetimos la palabra, ¿alguna vez, ¿no?, pensaste que un monitor puede mostrar signos vitales incorrectos? O sea, no nos referimos a que el equipo está apagado o de un error, ¿no? Nos referimos a que si todo está funcionando correctamente. Por ejemplo, ¿no? O sea, un SG podría estar mal conectado y definitivamente puede mostrar una señal incorrecta, ¿no? La saturación te puede decir 98, o sea, estás bien, 99, pero el sensor puede estar mal, o quizás no está calibrado y te está dando una medición no adecuada, ¿no? Igual, o peor aún, ¿no? Cuando pones el brazalete para la presión no invasiva y te sale pues una presión elevada y es probable que esté bloqueado ese brazalete porque no le hicieron
en su momento y debidamente procedimientos con analizadores o simuladores para verificar que ese monitor esté correcto. Y aún más, y lo más grave que puede existir es que hay alarmas que ni siquiera se visualizan. O sea, no te va a alarmar, porque el monitor va a seguir andando, te va a mostrar lo que el sensor te da, ¿no? Y esto es lo que no podemos permitir, ¿no? Y estas cosas pasan, ¿no? Entonces, por eso existen equipos que simulan a un paciente real o analizan al monitor que funciona correctamente, ¿no? Y eso es lo que venimos a hablar ahora, ¿no? Porque si se dan cuenta, el fondo de esto es que el paciente confía en el número que muestra el monitor en la pantalla. Y ese número realmente depende de nosotros como ingenieros. Nosotros como ingenieros debemos de confirmar que todos los equipos funcionen correctamente. Es nuestra responsabilidad, pero en la práctica vamos a dejarlo como pregunta interrogante si es que se hace como se debe, ¿no? Desde nuestra mirada como empresa de servicios, vemos que no es así. Realmente en estos últimos años recién la buena práctica de usar un analizador y simulador está avanzando cada día más. Por eso nuestra intención de ir a las universidades, de hacer campañas para que se evidencie la necesidad de este tipo de equipos, con la intención de que al final el paciente sea el beneficiado, ¿no? Y nosotros como ingenieros responsables del equipamiento médico, también estar tranquilos y dormir tranquilos sabiendo de que tus equipos están funcionando correctamente. Bueno, en mi caso, esto es un preámbulo que quería hacerlos para que interioricemos la importancia del uso de estos equipos. Y ahora quiero darle pase a la ingeniera Mara Rusio, quien más que ella, que conoce muy bien los equipos por dentro y por fuera, por llamarlos así, de la forma teórica y en campo, que nos va a comentar un poco eh, su experiencia y el enfoque, no solamente en Perú, sino en Latam, que es importante que ustedes sepan cómo va la tendencia, porque no solamente esto se ve en Perú, sino es un tema regional, que poco a poco vamos a ir, eh, digamos, resolviendo, ¿no? Con la buena práctica que todos nosotros, como ingenieros, empujemos. Así que, Mara, gracias por estar con nosotros y adelante con la ¿Qué presentación. tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por este momento para poder compartir todo este conocimiento y la experiencia de nosotros en lo que es la región, que es LATAM, que estamos presentes en toda Latinoamérica. Primeramente, para garantizar lo que es el mantenimiento y las correctas mediciones de los equipos médicos, es fundamental realizar los mantenimientos de una forma regular y adecuada. Adecuada no solo midiendo los valores que nos indica el fabricante, sino bajo los parámetros y las normas correctas que requieren estos valores. Vamos a tener principalmente tres tipos de mantenimientos a realizar, que son los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos y los mantenimientos predictivos. Vamos a ver que los mantenimientos preventivos son aquellos que nos va a indicar el fabricante, cómo debemos hacerlo, con qué frecuencia debemos hacerlo, y principalmente focalizan en que los equipos médicos no presenten fallas, no tengan errores en sus mediciones y no debamos sacar estos equipos de los que son los servicios en los cuales se encuentran para poder garantizar su correcto funcionamiento. En el caso de los mantenimientos correctivos, se van a realizar cuando el equipo vaya a presentar una falla y tengamos que hacer un arreglo, una reparación de estos. Van a ser mantenimientos que se van a presentar de manera imprevista, que no los vamos a poder eh, predecir en qué momento van a suceder. Y vamos a tener que sacar a este equipo del servicio con la complejidad que eso conlleva de dejar al servicio sin un recurso. En el caso de los mantenimientos predictivos, son mantenimientos más complejos que lo que buscan es predecir
se va a comportar el equipamiento médico para poder, generalmente se va viendo cómo va evolucionando una variable para ver su desgaste y así, antes de que aparezca la falla, poder intervenir sobre el equipo para extender su vida útil, evitar interrumpir el servicio y garantizar todas medidas correctas. Hay evidencia de estos mantenimientos en Latinoamérica. Generalmente los mantenimientos predictivos requieren una capacitación mayor del personal a cargo de los mantenimientos. Hablamos de el personal que hace estos mantenimientos en la institución. Entonces, para hace- para realizar el seguimiento de estas variables, el personal tiene que estar calificado, hay que tener una conciencia de lo que es la institución también en poder hacer este seguimiento, este registro de las variables y el análisis de estos datos para poder intervenir sobre el equipo de una forma adecuada. Entonces, este tipo de mantenimiento, si bien está en auge y cada vez tiene mayor preponderancia en la región, es el que menos solemos ver porque es un mantenimiento más complejo. Con respecto a los mantenimientos preventivos, vemos que lo que es el Ministerio de Salud de Perú tiene algunos lineamientos para equipamiento médico de baja complejidad, para el uso diario, para su correcto uso y sus rutinas de funcionamiento que sean correctas. También los manuales de mantenimiento de lo que son todos los fabricantes de equipamientos nos van a dar los lineamientos para su correcto mantenimiento correctivo. En lo que es Latinoamérica, en el 2021 se calculó que el costo de mantenimiento de equipamientos médicos fue de 5 millones de dólares aproximadamente, pero lo que más llamó la atención de este valor es que solamente el 30% de este monto fueron realizados en mantenimientos preventivos, lo que nos da un valor de un 70 o un 60% en lo que son mantenimientos correctivos, cuando el equipo ya presentó la falla. Entonces se utiliza un 70% de este presupuesto para realizar reparaciones y arreglos sobre los equipos. Y esto nos da un indicador claro de que se hace una intervención tarde con un mayor costo y con un mayor riesgo con un riesgo mayor en lo que es la salud de los pacientes. Esto vemos que gracias a las normativas internacionales, como puede ser la ISO 13485 o las normas de seguridad eléctrica, que son las IEC 66001, las 62353, y organismos como FDA en los Estados Unidos y la MDR en lo que es de Unión Europea, que nos van dando los lineamientos en la gestión de equipamiento médico, cómo hacer el seguimiento, cuáles son los requisitos que se van exigiendo a nivel internacional, le va dando los lineamientos y pautas a los que son las normas gubernamentales, ya sea Digemida en Perú, INVIMA en Colombia, ANMAT en Argentina, COFEPRIS en México, para poder tener normativas y exigencias sobre los fabricantes, sobre los distribuidores de equipamiento médico, inclusive sobre las instituciones sanitarias, en la necesidad y en la importancia de realizar tanto mantenimientos preventivos como correctivos sobre los equipamientos médicos. Y que estos no solo se hagan, que sean reparar el equipo, sino que además se verifique su correcto funcionamiento con analizadores y simuladores que estén calibrados bajo normas internacionales y que cumplan estos parámetros. Una de, de las normas internacionales que vemos es la IEC 66001 y la IEC 62353. Estas son dos normas que van a buscar el cumplimiento de la seguridad eléctrica de los equipamientos médicos y cada una va
a intervenir en una etapa de la vida útil del producto diferente. La norma 66001 vamos a ver que está enfocada en la etapa de diseño y desarrollo del equipamiento médico. Son pruebas que se realizan sobre los equipos médicos mucho más exigentes, con tensiones y corrientes más exigentes para el equipamiento médico en la etapa de diseño para garantizar su correcto funcionamiento luego cuando estén en el campo, cuando estén en una institución médica. Luego de lo que es la finalización de la etapa de diseño y desarrollo, se va a entrenar a los diferentes operarios y el equipo se libera en el mercado. Cuando se hacen reparaciones, mantenimientos y chequeo de los equipos, la norma correcta para utilizar en lo que es seguridad eléctrica va a ser la IEC 62353. Esta norma nos va a dar los parámetros de aceptabilidad tanto para corrientes de fuga como parámetros de aislamiento y resistencia a tierra, que nos va a determinar que los diferentes dispositivos médicos sean seguros y eficaces. Dentro de los que son las rutinas de testeo, vamos a ver que según nuestro equipamiento médico vamos a tener que armar rutinas de testeo con el objetivo de prevenir fallos o encontrar posibles fallas que puedan tener el equipamiento médico. Una buena práctica en lo que son las rutinas de mantenimiento es realizar primeramente una inspección visual del equipo, corroborar que el cable de conexión a la corriente eléctrica esté en condiciones adecuadas, que no tenga ningún deterioro en lo que es la carcasa, en la pantalla, en los comandos de funcionamiento del equipo y luego poder realizar los testeos o los ensayos de seguridad eléctrica, ya sea conexión a tierra, aislamiento, corriente de fuga y contrastar los valores que nos dan contra los valores que dice la norma y contra los que nos indica el fabricante que tiene que respetar esos valores. Estos valores deben estar alineados con la norma IEC 62353. También va a depender el dispositivo que estemos analizando, las pruebas de rendimiento o las pruebas funcionales que tengamos que realizar sobre este equipo. Por ejemplo, en lo que sea un monitor paciente, vamos a chequear que los parámetros que está recibiendo los está recibiendo de manera correcta, que si yo pongo una señal con determinada amplitud, este equipo la pueda reproducir y que pueda captar esa amplitud que yo estoy simulando, que las alarmas funcionen en el momento que tienen que activarse, o por ejemplo, si voy a hacer pruebas sobre un desfibrilador, que éste me pueda entregar la energía necesaria repetidamente todas las veces que yo lo necesite según la norma correspondiente que rige para estos equipos. También los tiempos de carga y descarga de mi equipamiento según lo que me va a decir la norma y según lo que me va a indicar el fabricante, cuál es su incertidumbre o su parámetro de aceptación que tiene sobre el valor que está midiendo. Luego de realizar todas estas pruebas y tener mis resultados, voy a hacer una presentación de un informe. Yo voy a tener estos resultados y el número solo no me va a decir si el equipo funciona o no correctamente. Voy a tener que contrastar estos valores contra lo que dice la norma y contra los parámetros que me va a dar mi fabricante para decir si el equipo está funcionando correctamente y si es correcto que este equipo esté en contacto con un paciente. Luego de presentado mi análisis, yo voy a poder determinar si el equipo está funcionando correctamente y si los valores de los parámetros que está midiendo son correctos
y va a ser una herramienta que le funcione al médico, que sea funcional para el médico para poder tomar una decisión con el paciente. Ahora bien, ¿qué pasa si decidimos no realizar todos estos mantenimientos? ¿Qué es lo que puede salir mal? Por ejemplo, con un monitor multiparamétrico, ¿qué puede salir mal si yo decido no realizar los mantenimientos, los mantenimientos preventivos de seguridad eléctrica y los mantenimientos preventivos funcionales para determinar el correcto funcionamiento de mi equipo? Con respecto a lo que ves seguridad eléctrica, lo que puede pasar es que haya corrientes pequeñas, imperceptibles, que circulen a través del cuerpo del paciente. Esto puede deberse a que, porque no hicimos los mantenimientos correspondientes, hay un deterioro tanto en el aislamiento del equipo o en las conexiones internas de lo que son las placas del equipo y haga que tenga un circuito alterno de corriente y este haga una fuga hacia el paciente, o el aislamiento de las partes aplicables, que son las conexiones que van a estar en contacto con el paciente, por ejemplo, los latiguillos de un ECG, que hagan que circule corriente por el paciente, y esto va a tener consecuencias sobre el paciente o eventualmente sobre la persona que accione sobre este dispositivo. Puede llegar a tener un choque eléctrico tanto el paciente como el médico que está operando sobre este dispositivo. Puede haber estimulación muscular involuntaria causada por contracciones musculares por estas pequeñas corrientes. Estas contracciones pueden darse en pacientes críticos que no tienen la posibilidad de alertarnos que están sintiendo un hormigueo, un cosquilleo en su piel, o en neonatos que tampoco tienen la manera de poder comunicarnos este malestar. Pueden tener interferencia en dispositivos implantables como un marcapaso y provocar arritmias o una desfibrilación, ocasionando eventualmente la muerte si no hay intervención de un médico. Bueno, fibrilaciones ventriculares, ya sea porque tiene un dispositivo implantable o por la misma corriente que circula cerca del corazón. Y si esta, em, esta fuga de corriente perdura en el tiempo, hasta puede producir quemaduras en la piel de los pacientes, deteriorando su estado de salud, que ya es crítico por las condiciones en las que se encuentra. Otro problema que puede pasar si no hacemos los mantenimientos correspondientes, como bien decía Alexis, es que las alarmas no funcionan. Y esto nos va a traer dos consecuencias, no solo sobre el paciente, que no vamos a poder detectar tempranamente un deterioro de su estado clínico, que va a tener un retraso en la intervención y esto va a tener la consecuencia de una mayor mortalidad o un riesgos de estados críticos mayores porque no llegamos a intervenir para poder revertir estos casos, sino también que va a provocar un estado de estrés en lo que es el personal médico y el personal de salud de esa clínica, porque estas personas no van a poder confiar en el equipamiento médico de que tengan un, un buen equipo en el que sus parámetros sean confiables y se puedan valer de ellos para realizar un buen diagnóstico. Van a perder la oportunidad de intervención ante estados críticos de este paciente y van a perder recursos para poder eh, sacar de este estado a los pacientes, además que van a tener una sobrecarga y un estrés extra porque no van a confiar en su equipamiento, o si no se llegaron a dar cuenta van a tener una falsa seguridad confiando en que el equipo va a darles una alarma, un aviso ante un estado crítico de un paciente que no lo tienen, y eso les va a ocasionar una mala práctica de su ejercicio como personal médico. Entonces no le estamos dando las herramientas necesarias al médico para que pueda tomar
decisiones correctas y tomar decisiones precisas con ante el estado crítico de un paciente. Entonces, para realizar todos estos mantenimientos y poder confiar en las mediciones de los equipos médicos, es que necesitamos realizar los mantenimientos de del equipamiento médico. Para poder realizar las diferentes rutinas de testeo, nos tenemos que apoyar en analizadores y simuladores que se encuentren bajo estándares internacionales, como por ejemplo los equipos Rigel, que en este caso podemos ver en pantalla un simulador paciente. Segundo, acá. El Unisim, que es un simulador paciente de 6 parámetros que me va a simular los diferentes parámetros vitales como un ECG, la temperatura, la presión invasiva del paciente, saturación de oxígeno en tiempo real y voy a poder modificar los parámetros de mi simulación para poder detectar una alarma y ver que esté funcionando de manera correcta. También en este caso presentamos el 6T60, que es un analizador de seguridad eléctrica que está bajo la norma 66001 y la 62353. Voy a poder seleccionar la norma que necesite testear para poder realizar las diferentes pruebas para asegurarme que mi equipo funciona de manera correcta. Y después tenemos los analizadores funcionales que le decimos, porque van a analizar diferentes parámetros de, por ejemplo, en un Impulse 400 de lo que son los desfibriladores, van a poder captar la descarga eléctrica de un desfibrilador, ver su forma de onda, ver todos sus parámetros, voltaje de pico, corriente de pico, tiempo de carga, y así poder determinar que el equipo está funcionando correctamente. Estos equipos están todos diseñados y fabricados bajo las diferentes normas que corresponden cada una al equipo médico que está analizando. Ahora vamos a darle paso a los técnicos de M2T que nos van a realizar la demostración de las pruebas de mantenimiento sobre el equipamiento médico. Gracias, Mara. Buenos días con todos. Me presento, mi nombre es Víctor Ramírez. En esta ocasión estoy acompañado del ingeniero Antonio Rojas. Ambos pertenecemos al área de ingeniería o soporte técnico de la empresa M2Tech. En esta oportunidad vamos a realizar una demostración técnica, ¿no? Enfocada a cómo deberíamos realizar o se debería realizar un mantenimiento preventivo. También nos ayuda para el post-mantenimiento correctivo. En esta ocasión vamos a utilizar equipos o analizadores de la marca Rigger. Ahora tenemos enfocado al Rigger Unisim, que es un simulador de pacientes. Y este equipo vamos a trabajarlo con el monitor TrueScope, que es de la marca Chiller, un monitor modular. Estamos replicando la pantalla, como ustedes pueden ver, para que puedan apreciar mejor en una pantalla externa y se pueda ver las demostraciones que vamos a hacer. También estamos contando con lo que es el analizador de fugas eléctricas, el CEF-60, que nos comentó ya mi compañera Mara, cómo trabaja. Y este equipo vamos a trabajarlo con un monitor que tenemos en pantalla, que es el de la marca Comen, el modelo K15. A continuación vamos a hacer las pruebas técnicas y para esto, bueno, le doy paso a mi compañero, el ingeniero Antonio Rojas, que le va a explicar un poco del funcionamiento y cómo trabajarlo. Buenos días a todos. En esta ocasión iniciaremos las pruebas con el Unisim. Quisiera hablarle un poquito de este equipo antes de iniciar. El Unisim nos permite realizar simulaciones rápidas, fáciles y precisas.
es capaz de realizar pruebas sincronizadas de parámetros de signos vitales tales como el EKG, saturación, IBP, el NIT, respiración y temperatura. El equipo cuenta con un cargador y una batería de alimentación que nos permite energizar al equipo. El equipo es portátil, pesa menos de 1.5 kilogramos, tiene un teclado alfanumérico con teclas direccionales y con botón de encendido y apagado. La pantalla, como pueden ver, es monocromática y nos permite ver los 6 parámetros a simular. En la parte superior, el equipo cuenta con los puertos de conexión hacia los periféricos. Para la simulación del SPO2 vamos a contar con este módulo que es el Pulse R. Este equipo nos permite simulaciones precisas de SPO2. El equipo adicional a esto cuenta con una memoria donde se pueden guardar hasta 500 registros y cuenta con lo que es el funcionamiento manual y automático. Nosotros, para poder hacer las pruebas, vamos a realizarlo de forma manual. En estos momentos estamos simulando un IKG de 75 BPM con una respiración de 15 y una saturación de 91. ¿Por qué hacer una calibración? Porque al finalizar un mantenimiento tenemos que evidenciar que el equipo no solo encienda, sino que funcione correctamente. Tenemos que demostrarle al personal médico que el equipo está respondiendo a cualquier eventualidad, ya que cualquier caída de funcionamiento de este afectaría en el paciente. ¿Cómo podemos realizar un cambio en el funcionamiento del equipo? Nosotros tendríamos que dirigirnos al equipo, presionar la pantalla principal donde verificaríamos lo que es los parámetros a cambiar. En la parte izquierda baja encontraremos lo que es el pad, que nos indica que es el EKG. Tenemos a continuación la saturación, el NIP. Para poder realizar algún cambio, tendremos que presionar las teclas funcionales y nos vamos a mostrar el EKG, ¿no? En forma numérica. Yo quisiera hacer algún cambio y ponerlo a un valor superior, solo elevaría el valor del EKG. ¿Sí? Entonces, ese valor que está cambiando se tiene que evidenciar en nuestro monitor. El cambio no va a ser rápido, va a demorar aproximadamente unos 6 segundos hasta que se estabilice y nos dé un promedio. Como podemos evidenciar en estos momentos en el monitor, ya tenemos 90 LPM, que son los DKG que yo acabo de programar. De la misma forma, podría ser el cambio para la saturación. De tenerlo en 91, yo lo pondría así. Un momentito, por favor. Listo. Acabo de realizar el cambio, enciendo nuevamente el equipo. Podemos evidenciar que efectivamente la sonda regresa, eleve la frecuencia cardíaca también un poco más, a 100, y en la saturación a 100. De igual forma, tendríamos que hacer la prueba para los siguientes parámetros. El siguiente parámetro que vamos a hacer es el de NIT. Yo ya tengo programado en el NIT un valor de 100 sobre 60, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer es iniciar con el equipo, con el monitor, la orden de inicio al NIT.
El equipo nos va a dar una presión, la cual va a ir descendiendo hasta que encuentre el valor que se ha programado. Comentarles, mientras va demorando esta prueba, que para realizar las pruebas de temperatura de IBP, el equipo del UNICIN cuenta con cables dedicados para cada marca y también cuenta con cables no terminados. ¿Por qué no terminados? Porque nos permite conectar los terminales a este cable y poder hacer una conexión y no comprar un cable terminado de la marca. Ya podemos evidenciar que la programación del NIT se muestra en la pantalla. Entonces tenemos 98 sobre 58 con una media de 69. Este valor está dentro de los parámetros que me indica el fabricante. Todo fabricante te va a indicar en manual cuánto es el porcentaje de error al momento de hacer una medición. Yo le di 100 sobre 60, me da 98 sobre 58. Es un valor muy aceptable. Entonces, ¿por qué realizar estas pruebas? Al finalizar un mantenimiento preventivo o correctivo, tal como decía mi compañera Mara, el médico muchas veces sin experiencia es muy desconfiado y siempre va a buscar él no equivocarse. Entonces, al decir que yo no me equivoco ante un error, siempre va a haber ese inconveniente que el equipo es el culpable. Nosotros tenemos que tener evidencia de que al terminar nuestro mantenimiento preventivo o correctivo, el equipo quedó totalmente operativo y funcional. Y es por eso que tenemos que realizar la prueba con un simulador de paciente. Ahora, adicional a esta prueba, nosotros también tenemos que realizar una segunda prueba, que es la de seguridad eléctrica. Para nuestro caso, nosotros contamos con el equipo Safety 60, que es este de acá. Es un equipo portátil, manual, el cual nos va a ayudar mucho a realizar las pruebas dentro de un laboratorio. Entre sus pruebas incluye las normas 60, 61, la 62353 que nos comentó Mara, la 61010 y la NFPA 99. Estas pruebas de seguridad eléctrica nos va a ayudar mucho a también cuidar a nuestro paciente y equipo. Saber que un equipo está totalmente aislado de corrientes y protegido tanto para él como para nuestro paciente. Como pueden ver, el equipo es compacto, robusto, portátil y entre las pruebas que se vienen a realizar usualmente después de un mantenimiento preventivo y correctivo es la 62353. Entre ellas vamos a encontrar lo que es la prueba de conexión a tierra, la prueba de fuga de pacientes, la prueba de aislamiento de punto a punto. Y también podremos generar fallas, ¿no? Para nuestro ejemplo. ¿Cómo funciona o cómo se hace el mantenimiento de pruebas eléctricas? Es muy sencillo. Tenemos que tener el cable de conexión del equipo conectado al 6060, tener una punta de prueba que se va a tener que conectar al punto equipotencial. Con el equipo vamos a tener que elegir la norma a trabajar. Como les había comentado y lo vuelvo a recalcar, la prueba después de un mantenimiento preventivo y o correctivo es la 62353. Una vez que yo selecciono esta prueba, le doy check y la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de continuidad a tierra. Como pueden evidenciar, como ya lo tengo conectado al equipo, me da ya un valor que es de 0.137 ohmios. Me salen
color verde porque el valor que se está teniendo es un valor aceptable hacia la prueba. Luego de eso, tenemos la prueba de fugas del equipo. La podemos tener de forma directa. Cuando doy al pulsador verde, me da el valor esperemos que se estabilice un poquito, de 1.0 microamperes. Valor aceptable porque también me está dando dentro de los límites y se me pone de color verde. Yo podría invertir la corriente y me genera el mismo valor, ¿no? 0.9, que es a 10 muy cercano. Estamos en ambas pruebas. Luego de eso, si presiono este pulsador, me voy a ingresar a lo que es corriente de carga. El equipo me va a dar los valores de línea neutro, que es 227, de línea a tierra, 109, y de neutro a tierra, 116, valores aceptables. También me da el consumo del equipo, ¿no? Que en estos momentos está en 0.1 amperes. Luego de eso, tenemos lo que es la prueba de aislamiento. En este caso, el equipo es energizado con 500 voltios DC y su aislamiento es menor a 100 megaohmios, valor que también es aceptable y en este caso se me pone de color verde. La última prueba que realizamos en el C62535-3 es la de test de punto a punto. Esta prueba la tenemos que realizar conectando otro cable y realizando las pruebas tocando otras partes del chasis, ¿no? En este caso estamos generando una falla del equipo porque no estoy tocando de forma correcta y estoy elevando el valor. Y en este caso me está dando un valor de 0.365, que no es un valor aceptable, ya que me está indicando que tiene que ser menor a 0.200. Entonces, esta prueba me da como fallida y yo tendría que revisar el equipo para saber por qué se está llevando este valor tan alto. Luego de eso tenemos la prueba también de punto a punto de corriente. Toco un valor, esta vez lo toco de forma correcta y me dice que no tengo ni una falla, que el valor es de 0 microamperes y tengo un límite máximo de 500 microamperes. Estoy muy por debajo. Es una prueba superada. La última prueba es la de aislamiento. El equipo igual da un valor de 500 voltios y me da que mi prueba también es superada. Entonces, estas son las pruebas que debemos realizar dentro de un mantenimiento preventivo o correctivo. El equipo, como les había dicho, es portátil, es práctico y es manual. Las recomendaciones que siempre les digo, ¿por qué realizar estas pruebas? Se lo digo por experiencia, por cuidado. Siempre que hagan un mantenimiento y se presente una falla de algún equipo, lo que van a necesitar es evidencia de que existe un correcto mantenimiento. De no tener esta evidencia, créanme que se van a meter en muchos problemas, más que nada judiciales, porque estos equipos médicos son dedicados a vida, ¿no? Entonces son personas críticas que de un momento a otro, que si el equipo falla, el paciente puede fallecer. Entonces, un familiar nunca va a estar, digamos, tranquilo al saber que la muerte de su paciente fue por falla de un equipo o falla médica. Entonces, entre estas cosas se va a presentar el tema de quién tuvo la culpa. Y nosotros como parte clínica, si cumplimos de forma correcta y eficaz con un mantenimiento, tal vez la norma no lo indique en este momento, pero las buenas prácticas sí, y es de cada uno. Como les indico, eso ayuda mucho al cuidado de ustedes, al crecimiento profesional y a que se forme un buen trabajo al momento de realizar los mantenimientos. Les agradezco mucho su atención
y regresamos con mi compañera Mara para que después seguir indicando un poco más de lo que es el proceso de mantenimiento con estos equipos. Gracias. Ingeniera Mara, si me Mar, preocupa. estás en mute, Mara, creo. No te escuchamos. Perdón, Ahora sí, disculpen, ahora sí. dale. Les decía, como para ir cerrando, les agradecemos a los chicos la presentación y la demostración del mantenimiento con los equipos. Eh, Queríamos compartir con ustedes tres errores comunes que vemos en la práctica con estos equipos que vemos en el día a día. De tres errores comunes que vemos es asumir, como bien decía Alexis al principio de la charla, que el equipo por el solo hecho de que enciende está funcionando correctamente. Y nosotros para poder asumir esto necesitamos tener las verificaciones de funcionamiento, los mantenimientos preventivos realizados y los chequeos sobre el equipo para poder asegurarnos que nuestras medidas están siendo correctas, que nuestros parámetros de aceptabilidad y que nuestra incertidumbre en la medida que estamos viendo y que estamos analizando es la correcta, entonces necesitamos tener estos chequeos sobre los equipos y no asumir que porque el equipo prendió y nos da un valor y nos muestra un valor que creemos que está dentro de los parámetros normales, es aceptable, está funcionando correctamente. También con este mismo concepto está el concepto opuesto de que porque prende y porque es un parámetro que yo creo que está errado, el equipo está funcionando mal, que eso también lo vemos presente y viene a colación de lo que decía mi compañero, de que el médico siempre va a desconfiar del equipo y uno tiene que demostrarle que el equipo está funcionando bien. Si yo tengo mi equipo calibrado y tengo mis parámetros chequeados y tengo un certificado en el que yo puedo demostrar cuáles son los valores que está midiendo y contrastarlo contra un patrón, tengo todas las herramientas para demostrar que el equipo está funcionando correctamente. Otro error muy común que vemos y que les comentábamos al principio con el tema de la norma de especialmente la 66001 es no usar el analizador adecuado. Muchas veces cuando vienen a preguntar por qué analizador necesito, nos dicen, yo necesito que mi equipo cumpla con la norma 66001. La norma 66001 es una norma que es muy amplia, que vimos que en la primera parte está dedicada a lo que es el diseño y desarrollo de equipamiento médico, pero la segunda parte está dedicada a la parte funcional, las características específicas de de cierto equipamiento médico. Entonces, vamos a tener una sección que va a estar dedicada a incubadoras, entonces nos va a indicar qué parámetros tenemos que ver y cuáles son las corrientes aceptables y qué, qué análisis tenemos que hacer sobre estos equipos. Después hay una sección también que está dedicada a lo que son los ventiladores o a desfibriladores, entonces por ahí uno pensando que la norma IEC 66001 es de seguridad eléctrica, va a ir a buscar un equipo de seguridad eléctrica para analizar los parámetros funcionales del equipo que están bajo esta misma norma, pero otra sección. Entonces podemos cometer el error de querer analizar un parámetro funcional con un analizador de seguridad eléctrica. Entonces tenemos que saber qué es lo que necesitamos medir y saber elegir nuestro instrumento de medición para poder realizar esta medición. Y otro error muy común que vemos es no conocer los valores de la norma. No conocer los valores de la norma no quiere decir que se los tienen que aprender de memoria. Tienen que saber dónde buscarlo para saber con qué valores contrastar y qué es lo que nos está diciendo ese valor.
Un valor de aislamiento nos va a dar en megón porque necesitamos que la corriente no pase por ahí, entonces que el equipo esté aislado. Entonces, si yo veo un valor en el orden de los ohm o yo creo que estoy midiendo aislamiento y me está dando ampere el valor, el resultado, me tiene que poder hacer ruido y tengo que poder decir esto no está correcto. Entonces, esos son en la práctica, los recursos que nosotros queremos dejarle, que ustedes se lleven y que empiecen a conocerlos, a vivenciarlos y que puedan tomar decisiones con todas estas herramientas. Y por último, recomendaciones en la rutina, como veíamos en filminas anteriores, para las rutinas de mantenimiento siempre válganse y utilicen los manuales del fabricante, vean qué incertidumbres, qué parámetros, dónde tienen que hacer las mediciones, todo eso los fabricantes nos van a indicar cuáles son los parámetros de sus equipos, cómo es un correcto mantenimiento de sus equipos y cómo debemos realizar una correcta práctica y un correcto mantenimiento en los equipos, en los equipos médicos. Y como conclusión, para llevarnos que el mantenimiento adecuado de los equipamientos de los equipos médicos no es un gasto, sino una inversión en la seguridad del paciente y en la protección del personal y la eficiencia del sistema de salud. Un equipo que tiene un buen mantenimiento nos va a dar una mejor calidad de atención médica y nos va a dar seguridad en lo que es la intervención del paciente. Mara, ahí yo quiero acotar un punto Bueno, que, digamos, no es técnico, pero que suma a lo que acabas de indicar, ¿no? Eh, Nosotros como área de ingeniería o responsable de los equipos médicos debemos empoderarnos a que las cosas pasen correctamente. ¿Y en qué sentido empoderarnos? Eh, si ustedes conocen las normas, conocen cómo se debe hacer los mantenimientos correctamente, saben cómo trabaja un equipo de un analizador de seguridad eléctrica, un simulador de paciente, cómo funciona un monitor, cómo funciona un ventilador, un desfibrilador. Con ese empoderamiento, ustedes pueden conversar un tú a tú de modo responsable, también gentil, con un médico y pueden demostrarle que los equipos están correctamente. O con un proveedor de servicios o con un fabricante indicándole qué se requiere para que esté operativo un equipo. Porque hoy en la práctica, no voy a poner porcentajes, pero digamos que hay ingenieros que no lo saben y aceptan básicamente un mantenimiento como quien dice, le pasan el trapo y está. Entonces, yo los invito a eso, ¿no? A que se empoderen. Y el ponderamiento es conocimiento. Si ustedes conocen y aprenden, cuando estén ya en la etapa de trabajo, pues van a poder desempeñarse con mayor seguridad. Y eso también es para ustedes un punto a favor, ¿no? Porque el mercado también es muy competitivo. Y ese es otro punto que también hay que trabajar, ¿no? Entonces, un poco el contexto de esta presentación ha sido un poco de todo, entre la parte teórica, la parte demostrativa, pero queríamos cerrar también con ese mensaje, ¿no? Si el área de mantenimiento, el área de ingeniería no se empodera en la clínica, en el hospital, pues siempre van a estar en la oficina de la esquina, ¿no? Como actualmente estamos. ¿Por qué no tenemos una oficina grande al costado de la dirección? Si nosotros cuidamos todos los equipos médicos. Pero no, nuestra oficina está al fondo, a la derecha, a la esquina. Y no hace sentido, ¿no? Porque nosotros cuidamos los activos, pero depende de nosotros. O sea, a nosotros no nos van a poner al costado del directorio. Nosotros tenemos que hacer que ocurra. Y eso es aprendiendo y demostrando y haciendo que las cosas pasen de una manera correcta. Entonces queríamos cerrar con eso. Y nada, Mara, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Víctor Antonio, gracias por la demostración, súper práctica. Sé que se han esmerado bastante para hacerlo, les agradecemos.
y a los 39 participantes que están actualmente en este congreso, muchísimas gracias por su tiempo. Y si tienen algunas consultas, bienvenido. Creo que Mara, hay unas láminas más o con eso cerramos. No, ya estamos terminando. Si tienen espacio para preguntas, también aprovecho para agradecerles el espacio, este momento y bueno, y el tiempo de todos ustedes en esta capacitación. Perfecto. Mientras ahí quizás aquí nos comenta Gianmarco algunas preguntas. No sé si puedes ir a la siguiente lámina, por favor, como para ir. Sí. eh, lo que quisiera es invitarlos, bajo el último mensaje que les di. Como empresa hemos creado una comunidad que ahí les compartimos el grupo. Y curiosamente esto es una iniciativa de empresa. Hace un mes y medio que el grupo está creado y hay 181 miembros, muy enfocado al área de biomédica, donde como empresa queremos compartirles información. Estamos creando todo un extranet, o sea, un tema de construcción, ¿no? Eh, para que ustedes tengan información que quizás no vayan a encontrar en Google, porque manuales de usuario no van a encontrar, por ejemplo, equipos médicos, ¿no? ¿Por qué no tenerlo, ¿no? Nosotros que queremos conocer, bueno, nosotros como empresa darles esa facilidad, ¿no? Entonces los invito a los que quieran mayor información. Esto es algo que recién está creciendo, poco a poco se va a ir orquestando de manera más, más frecuente. Lo que sí tenemos un compromiso de generar un webinar a toda la comunidad de forma mensual con diferentes temas de equipos médicos, gratuito, para que ustedes puedan aprender y cada vez haya más retroalimentación. Eh, Nada, queríamos también comentarles ello a los que deseen. Eh, bueno, Gianmarco, no sé si tienes ahí alguna Sí, consulta. ¿Sí? muchas gracias a ambos por su excelente presentación. Ahora pasaremos a una breve ronda de preguntas del público, así que invitamos a todos los asistentes a escribir sus preguntas en el chat. Por ejemplo, empecemos con Harold, quien menciona, en Perú, ¿quién calibra estos patrones de medición? Menciona. Ok, estos equipos en Perú, nosotros tenemos un partnership con una empresa que está homologada por INACAL para poder hacer las calibraciones de estos analizadores. De esa manera, le dejamos la posibilidad a los clientes que tienen este tipo de equipos de poder hacerlo local o llevarlos a fábrica con una exportación temporal. Las opciones están abiertas, pero dar esas opciones es importante para que eh, los clientes pues sepan cómo avanzar con sus calibraciones. Georgina Pinto pregunta, ¿con qué frecuencia deberían realizarse las calibraciones y mantenimientos preventivos en equipos críticos como ventiladores o monitores multiparámetro? ¿Te contesto yo? Sí, dale, Mara, ahí yo te complemento, si no. ¿Cómo no? Eh, Siempre hay que chequear lo que nos indica el fabricante. En el manual de servicio técnico de los fabricantes nos van a indicar la frecuencia de calibración mínima que requieren los equipos. Esto no quiere decir que si el fabricante me dice que lo tengo que chequear anualmente, yo por un protocolo interno de mi institución de salud o mi ente regulador local lo tenga que hacer cada 6 meses. Siempre, antes que nada, está lo que dice el fabricante como mínimo. En general, todas las calibraciones como mínimo son anuales y después está la frecuencia que me puede exigir mi ente regulador o mi institución también en hacerlo. También vale aclarar que ante cualquier eh, inconveniente, caída o cualquier acción que haya sucedido con el equipo y creo conveniente realizar un mantenimiento preventivo, puedo realizarlo también. Bueno, al parecer ya no tenemos más
más preguntas en el chat. Quiero agradecer nuevamente a la ingeniera Mara Ruxo y al ingeniero Alexis Muñoz por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros el día de hoy. También gracias a todos los asistentes por su participación. Nos vemos en las siguientes ponencias del día. Que tengan una excelente jornada. Gracias, Muchísimas gracias a gracias, hasta todos. luego. Ahora, primera discusión de las verdades en Cristo y de cómo la Trinidad según los estudiosos bíblicos, lo que Dios promete en el Apocalipsis es que el nuevo templo traerá una serie de tribulaciones horrorosas que provocarán el Armagedón, la batalla final que destruirá el mundo. El Apocalipsis dice: en esos días el hombre buscará la muerte y no la encontrará. Querrá morir, pero la muerte le huirá. Se supone que antes del día final